Andrés Manuel López Obrador comienzo fue, sin mencionar públicamente el tema que lo trajo, la migración. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El mandatario mexicano promete hablar con Biden para que permita la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culminó el día domingo su visita oficial a Cuba, en la que recibió la máxima condecoración que entrega la dictadura cubana, pero no hizo referencia al tema que lo trajo, la emigración. Pese a que AMLO anunció 2 meses atrás en México el motivo de su viaje, sus declaraciones públicas en La Habana estuvieron marcadas por el rechazo al embargo estadounidense y a la promesa de insistir a su homólogo estadounidense Joe Biden para que no excluya a Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas. La corta estancia de López Obrador en La Habana, poco más de 24 horas, estuvo cargada de simbolismo y sirvió para escenificar el reforzamiento de los lazos políticos entre los dos países, mientras otros asuntos quedaban relegados, al menos en los discursos públicos, como las relaciones económicas o la migración, informó el diario EFE. Entre las actividades reseñadas por la prensa estatal durante la visita del presidente mexicano, se encontró la colocación de un arreglo floral en el monumento a José Martí y a la firma de una declaración conjunta con Miguel Díaz-Canel, en la que abogaron por abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. Pero no fue hasta después de recibir la orden de José Martí, la más alta condecoración que otorga el gobierno cubano, que Manuel López Obrador tomó la palabra en su primera visita a Cuba. Analicemos. Intermediación con Estados Unidos. En su discurso, en el que hizo un repaso histórico sobre los lazos entre ambos países desde los tiempos de la conquista, López Obrador volvió a mostrar su rechazo al embargo económico estadounidense impuesto a la dictadura desde 1962. Adelantó que le pedirá nuevamente a Washington que no excluya a Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas del próximo junio. Diré con Biden que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo en Los Ángeles, señaló el mandatario mexicano en su discurso, que duró casi media hora. De igual forma, calificó el embargo estadounidense a la isla como una acción canallesca contra el pueblo cubano. Expertos consultados aseguraron que la estrategia de AMLO es convertirse en un intermediario con Biden que pueda acercar las posiciones de La Habana y Washington históricamente enfrentadas tras 1959. Migración ausente. A pesar de que era el motivo de la gira de López Obrador por Centroamérica y el Caribe, que llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, en los actos públicos en La Habana no se mencionó el tema migratorio, a pesar de que la migración cubana a través de México es cada vez mayor. Un día antes del inicio de la gira del mandatario por Centroamérica, el Instituto Nacional de Migración de México informó sobre la detención de 16 cubanos en el estado de Veracruz, dentro de un grupo de 275 migrantes que fueron abandonados en la caja de un tráiler sobre la carretera Córdoba-Puebla. 2 días antes, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, publicó las estadísticas de los migrantes que han atendido y los cubanos son los que más solicitudes han hecho a esta institución detrás de los hondureños. El informe presenta cifras en 8.445 la cantidad de refugiados cubanos procesados por la COMAR en lo que va de este 2022. Este dato ya supera la cantidad de cubanos que pidieron asilo a ese país durante todo el 2021. Según las autoridades cubanas, en lo que va del 2022, México ha retornado a la isla a 975 migrantes irregulares en 15 operaciones de repatriación. El país norteamericano, que comparte con Estados Unidos una frontera terrestre de más de 3.100 kilómetros, es un lugar de tránsito obligatorio para decenas de miles de personas que conforman la actual oleada migratoria en el continente americano. Desde que Nicaragua dejó de solicitar visados a los cubanos a final de 2021, el número de insulares que han emprendido viajes hacia el norte ha incrementado considerablemente. López Obrador, quien llamó amigo a Díaz-Canel en varias ocasiones, calificó como un gigante a Fidel Castro y subrayó que nunca apostó ni apostaría por el fracaso de la revolución cubana y que nunca apoyaría a los golpistas que conspiran. La admiración del presidente mexicano hacia el dictador fallecido en 2016 no es nueva.
Como líder de la oposición, llegó a compararlo con el sudafricano Nelson Mandela. AMLO retornó la noche del domingo a México en un vuelo comercial para dar fin a su primera gira internacional que se inició el pasado 5 de mayo. Mientras tanto, el PG distrajo a Díaz-Canel con Catarino, cerró la vía en Nicaragua, comió y se fue. El gobierno cubano sabe que una distensión bilateral pasa por la reactivación de los acuerdos migratorios congelados por Donald Trump desde 2017 y que la avalancha migratoria lanzada contra Estados Unidos es un acto inamistoso e insensato, lo que los pone contra las cuerdas, que con la complicidad del sátrapa Daniel Ortega no debe generar inestabilidad en el resto de Centroamérica y dentro de México, como viene ocurriendo ante el 11 de julio. La agenda habanera del PG fue intensa, hasta el punto que no hay constancia de un encuentro suyo con Raúl Castro, vinculado históricamente a México y que soñaba pasear con su hermana Emma por el Caribe mexicano una vez jubilado, como tampoco hay testimonio de una entrevista con el trovador Silvio Rodríguez, amigos y admiradores mutuos. López Obrador es, junto a Guatemala, el alguacil migratorio de Estados Unidos desde un acuerdo trilateral fraguado por el expresidente Donald Trump y ratificado por la vicepresidenta Kamala Harris, que establece inversiones de ambos países a cambio de hacer un muro migratorio. Los gallos del imperialismo los llamaría Fidel Castro. El PG, que no es de izquierda ni la cabeza de un guanajo, solo un político ambicioso y pragmático, anunció al presidente Miguel Díaz-Canel que cerró las vías Nicaragua, cortando el paso de los migrantes cubanos camino a Sacramento. Agradeció la orden José Martí, comió y se fue, con la tranquilidad del deber cumplido y sabiendo que su anfitrión no fue pillado por sorpresa con malas noticias, porque ya las habían adelantado el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío tras su visita relámpago a Washington y el secretario de Relaciones Exteriores azteca Marcelo Ebrard, declarando ante su homólogo estadounidense Antony Blinken que México no es tolerante con la inmigración ilegal. Él guiñó el PG, comprometiéndose a no cerrar en el empeño de mediar entre Estados Unidos y Cuba, y su elogio de la Revolución Cubana fueron brindis a la orilla de la izquierda morena, la coalición de partidos y grupos que lo aupó y sostienen en el poder, pero sin más recorrido, porque sus retrosos izquierdosos están limitados por ley, es decir, por el ventajoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y porque la mayoría de la influyente ciudad mexicana sabe que la isla padece la dictadura totalitaria más antigua de Occidente, y los ciudadanos en general admiran al vecino del norte y rechazan al tardocastrismo. De ahí su clave esperanzada en que la revolución renazca en la revolución y su negativa a contribuir al derrocamiento. Pero el problema que tiene López Obrador y quienes creen que el comunismo es reformable es que siguen sin admitir que la revolución se fue bolina y pretenden desconocer la historia, incluso la bilateral, porque 41 años después la jugada se repite, es decir, el PG simuló el papel mediador real desempeñado por Miguel López Portillo y su canciller Jorge Castañeda, que en 1981 promovieron un enfriamiento de las tensiones acogiendo una entrevista secreta entre el secretario de Estado Alexander Haig, el americano feo León Cotallo Dix y el vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez en 1981. Carlos Salinas de Gortari medió entre Bill Clinton y Fidel Castro durante la crisis de los balseros en 1994, es decir, casi 30 años después. El castrismo sigue siendo eficaz potencia productora de pobreza, desigualdad y emigración hacia Estados Unidos, porque al menos aquella vez el comandante en jefe hizo reformas parciales, mientras que Díaz-Canel y López Calleja, a quien no se lo vio durante la estancia de López Obrador, pese a que fue a México en 2021, estrenando el rol de asesor presidencial, están instalados en la resistencia creativa y coleccionando negligencias e insensibilidades. Los convenios sanitarios firmados son continuidad de otros anteriores, previos a 2017, los que firmó el entonces ministro Roberto Morales Ojeda con el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto y, aunque representa un salve para el tordocastrismo, López Obrador tiene cada vez más difícil tener gestos hacia la casta verde oliva y enguayaberada por la sensibilidad mexicana,
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartirlas y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.